Bueno, hay mucha expectativa y ya estamos en la cuenta regresiva para lo que son las elecciones en la primera ronda en Costa Rica. Expectativa porque estamos hablando también de un electorado, 50% dice la autoridad electoral, jóvenes, y también el otro dato que antes ya de cara a estos comicios había un importante porcentaje de la población indecisa. ¿Cuánto de lo que ellos quieren es lo que están ofreciendo y lo que viene como desafío para el país? Hablo con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hemos hablado muchísimo de los desafíos que está viviendo la economía costarricense con una trayectoria de déficit que no ha cambiado, de hecho está creciendo, y un mayor peso sobre la deuda en relación con el PIB. ¿Qué más agregarías? Bueno, no solo tenemos ese desalentador panorama fiscal, la proyección del Banco Central que fue publicada ayer es de que el déficit fiscal cerraría este año en 7,1% del PIB y el próximo año en 7,9% del PIB, aunque para ser honestos no vamos a llegar a eso. Antes va a haber una crisis monumental en Costa Rica si no se toman medidas inmediatas. Pero sobre eso tenemos que entonces añadir el tema del desempleo. Tenemos un problema estructural de desempleo en el país. Actualmente la tasa está en 9,4% y ha estado coqueteando con el 10% e incluso arriba del 10% desde hace aproximadamente una década. Pero si nosotros segregamos esa cifra de desempleo, vemos que afecta particularmente a los jóvenes. Hay una tasa de desempleo del 25% en los jóvenes, la más alta de Centroamérica, y particularmente a los quintiles más pobres de la población. La tasa de desempleo del quintil más pobre de la población es de un 22%, mientras que la tasa de desempleo del quintil más rico es de apenas 1,4%. ¿Qué está pasando con esas oportunidades para los jóvenes? Bueno, por algún motivo, la empleabilidad de la mano de obra joven y poco calificada está siendo afectada por algún tipo de política. Mi tesis, y de acuerdo a varios estudios que han apuntado también en esa dirección, es que hay diferentes políticas que atentan contra la empleabilidad de la mano de obra poco calificada y los jóvenes. Un salario mínimo que es muy alto. Tenemos uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. El costo de las cargas sociales también es muy alto y atenta entonces contra la contratación de trabajadores. Si nosotros fuéramos un país de la OECD, tendríamos las cargas sociales más altas de la OECD, solo para ponerlo en perspectiva. Así que claramente tenemos estas políticas que atentan contra la empleabilidad de los más pobres, y si nosotros vemos el fenómeno del desempleo, vemos que esto explica en gran parte el por qué la desigualdad va en aumento en Costa Rica. ¿Y qué me dices? Mientras que los ricos tienen casi que cero desempleo, los pobres tienen muy pocas oportunidades de encontrar trabajo. Bueno, me hablas de esos salarios altos. ¿Qué me dices del nivel de productividad? ¿Cómo se cotejan? Bueno, la productividad es que esa es la cuestión. Si usted tiene mano de obra poco calificada, que por definición es menos productiva, entonces, y usted encarece el costo de contratación de estas personas, al final de cuentas los patronos tienen que tomar una decisión. Si el costo de contratar a una persona es mayor de lo que yo puedo esperar de esta persona por productividad, entonces no la contrato. Y es por eso que se explica ese desempleo. Vea usted que en Costa Rica el 60% de la mano de obra es no calificada, no terminó secundaria. De tal forma que tenemos un problema importante, y cuando usted oye las propuestas de los candidatos sobre generar empleo, usualmente las propuestas se enfocan en generar empleos en tecnologías de punta, en industrias de avanzada, etcétera, que es donde no está el problema del desempleo en este momento. El problema del desempleo lo tenemos en los extractos más pobres de la población y en las personas más jóvenes. Importantísima la aclaración que estás haciendo. Yo decía, este es un electorado joven. Hay dos temas que me llaman la atención. Dentro de este electorado con pocas oportunidades, entonces me pongo a pensar en una cosa que han dicho las calificadoras, y es la falta de consensos políticos, incluso para reducir el déficit fiscal. ¿Cuánto de esa falta de consenso político también se refleja en esto que nos estás diciendo son otros problemas del país? Bueno, el problema es que tenemos una gran discusión ideológica en este momento en Costa Rica. Por un lado, están las personas que creen de que el déficit fiscal y los problemas fiscales se tienen que resolver a través de más ingresos para el Estado, de que tenemos que aumentar los impuestos. Y por otro lado estamos, y yo me incluyo en ese bando, los que decimos que el gasto público de Costa Rica es altamente ineficiente. Según el Foro Económico Mundial, estamos en la posición 101 entre 136 países en cuanto a la eficiencia del gasto público. Y creemos que más bien, en lugar de hablar de darle más recursos a un Estado que es despilfarrador,
y donde la mayoría de los recursos se va al pago de salarios en el sector público, deberíamos más bien entonces reducir el gasto estatal. Entonces tenemos dos grandes visiones y ante la fragmentación política que hay en Costa Rica, ha sido muy difícil que una de estas visiones prevalezca sobre la otra. Que considerando la veda electoral, de todas maneras te pregunto, ¿se supera o no se supera con la nueva llegada de un nuevo gabinete? ¿Cómo ves esa trayectoria? En Costa Rica tenemos un dicho que es gallo tapado, que es cuando uno pide un número de lotería sin saber cuál es el número, ¿verdad? Le dejamos al vendedor. Entonces, es un gallo tapado lo que tenemos el domingo. No sabemos quién va a ganar, no sabemos qué visión de país va a prosperar. Y bueno, sabemos de que va a haber una segunda ronda, entonces ni siquiera esto se acaba el domingo. Así que es muy difícil aún avisorar cuál va a ser el escenario que va a enfrentar el país a partir del 8 de mayo cuando el nuevo presidente asuma el poder. La posición ideológica, que es lo más importante. Costa Rica tiene en ciernes en riesgo su calificación crediticia, pero el punto que destacan todos los analistas en torno a esa calificación es la falta de consensos políticos. Gracias, Juan Carlos. Con mucho gusto.